Yo soy Joaquín Carballo, nací el 3 de junio de 1962 en el Hospital Pena en Capital y malcriado en Villa Fiorito. Me crié en Villa Fiorito y bueno, vivía con mi mamá y mi papá. Somos 7 hermanos, en los cuales nos criamos todos ahí en la misma casa y de los 7 quedamos 6 porque falleció una hermana en el año 2000. ¿Y a qué jugaba en Villa Fiorito? A la pelota, comúnmente se dice al fútbol, ¿no? Pero nosotros jugamos a la pelota. No sé cuál es la diferencia entre fútbol y pelota. Yo creo que la diferencia está en saber jugar al fútbol y está jugar a la pelota, que es pegarle a la pelota y tratar de que entre en otro arco. Hay una gran diferencia. Clase 62 y el Fiorito. ¿Lo Sí. conociste a Diego? Sí, tuve el honor de conocerlo. No jugué con él, no he jugado con él, pero sí lo vi jugar en la cancha que estaba a una cuadra, me parece, de la casa de él, que era Estrella Roja. Después habían otras canchas, estaba Tres Banderas, había otra cancha cerca de Horno, en el límite con Lanús, que no me acuerdo el nombre, pero habían 3 canchas de 11. ¿Te pasaban todo el día ahí en la cancha jugando? No iba muy seguido para ese lado porque ya de mi casa quedaban como a 7 cuadras y no había, ¿cómo se puede decir? A ver, un quórum de compañeros, de chicos que quieran ir para ese lado. Si bien no había peligro porque en esa época era todo totalmente distinto a lo que es ahora, había mucho campo y había muchos lugares para jugar al fútbol. Y nosotros teníamos nuestra canchita ahí al costado de la vía, a media cuadra de mi casa, o sea que no había necesidad de ir a otro lado a jugar al fútbol. Sí, cuando se armaban partidos de barrio contra barrio, sí íbamos a todos lados a jugar. Pero ir puntualmente a verlo a Maradona, no, porque era el Pelusa, no era el Maradona que llegó a ser después, ¿no? Mi ídolo personal desde siempre. Y en esa época, ¿con qué soñaba usted para cuando fuera grande? ¿Qué quería hacer? Y quería ser suboficial del ejército argentino. A los 16 años tendría que haber entrado a la Sargento Cabral y no fui por un problema de no saber viajar, hasta Campo de Mayo. Mi padre me acompañó hasta Campo de Mayo para traer los papeles para la inscripción. Pero después, cuando yo le dije que quería ir a inscribirme, que tenía todo para inscribirme, él no me quiso acompañar y era un viaje que yo solo no sabía hacer. Tenía que ir hasta Chacarita, de Chacarita tomarme el tren a Campo de Mayo y era algo que no me animaba a hacerlo y no sabía hacerlo primero, principal. Y bueno, y esa fue mi, ¿cómo que se dice? A ver, mi mayor frustración, vamos a decirlo así, porque no pude hacer lo que yo quería. Porque él me dijo que no, eso no te va a gustar, no es para vos no sabés lo que es eso. Bueno, él seguro me lo habrá hecho en base a lo que él hizo el servicio militar, ¿no? Lo que se decía en ese entonces, o la colimba. Pero bueno, yo después tuve la suerte de hacer el servicio militar y poder engancharme en la fuerza y seguir. ¿Y cómo le surge esta vocación por la vida militar? Por un sentimiento patrio. Yo iba a la escuela y yo podría faltar en la semana. Y tal vez me hacía la rata, obvio hasta que se enteraba mi mamá, después ya pasaba a ser otra cosa, había castigo por todos lados, pero bueno,
Los días patrios yo no me perdía ninguna fiesta, jamás. Jamás me perdí, y con lluvia, con barro, yo iba a la escuela igual. Por ahí faltaban la semana, o ya le dije, me hacía la rato, no iba, pero la mayoría de las veces, o sea, siempre fui a la escuela, pero más aún en la fiesta patria. Siempre me sentí identificado con la bandera, siempre. A tal punto que mi cierre fue pelear por ella. ¿Y en su familia había alguien que era militar? ¿Tenía alguien cerca, algún conocido que hubiera hecho la carrera militar? No, a nadie, no. Solamente lo que me habló mi papá cuando él hizo la colimba, lo que yo escuchaba de los muchachos que iban a hacer la colimba, pero después no hay ningún militar en la familia. ¿Y cómo recibió usted la noticia de que le tocaba hacer el servicio militar? Y bueno, en esa época se hacía el sorteo y se transmitía por radio. Desde Lotería Nacional se transmitía a toda la Argentina el sorteo de la conscripción de ese año, ¿no? O sea que se sorteaba este año y entraban a mediados de año o a principios del año siguiente. No me acuerdo en qué mes se hizo, pero estábamos todos escuchando en la radio, porque de acuerdo a los 3 últimos números que uno tenía, le tocaba el número de sorteo, el número de documento era el número de orden, y después le tocaba el número de sorteo. Y sinceramente no me acuerdo qué número me tocó, pero me tocaba ejército. Y así fue a parar al Distrito Militar de La Plata, y de ahí me llevaron al Regimiento 7 de Infantería Coronel Conde, con asiento en La Plata, 19 y 51. ¿Se acuerda en qué fecha ingresó? No. Fue por el mes de marzo, pero no me acuerdo la fecha en sí. Marzo del 81. Claro. ¿Y qué sintió cuando escuchó que estaba sorteado para hacer el servicio militar? Alegría, porque yo quería hacerlo. Quería estar ahí, quería hacerlo. Tengo un hermano mayor que me lleva 4 años y él hizo el servicio militar. Él fue la primera clase 58, que empezó a hacer el servicio militar a los 18 años, ¿no? Y después tengo un primo que vino de Federal, le tocó hacer el servicio militar y lo hizo en Punta Alta, donde está la base naval. Y bueno, yo también viví todo, porque él, al vivir en Entre Ríos, cuando salía de Franco, se venía para mi casa y se quedaba ahí. Y aparte lo que me decía mi padre, lo que me contaba mi hermano, y yo cuando mi hermano hizo el servicio militar, yo tenía 14 años. Y eso fue todo, más el amor a la bandera, todo eso fue sumando para que yo quiera seguir. ¿Y cómo fue su experiencia en el servicio militar? Buena, o sea, buena porque uno, hablando de lo personal, a uno le gusta lo que es ser militar. La carrera, lo que se hace en un regimiento, todo el trabajo que se hace es muy bueno, el aprender a combatir, el que te instruya para defender a tu patria, el que te instruya para tirar. Si bien vas a tirar y vas a matar a una persona, pero sabés que lo estás haciendo en defensa de lo tuyo, no es que uno sale a matar por matar. Uno en el ejército se prepara para la guerra. Y alguien me dijo una vez, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Lo escuché, no sé quién lo dijo, la verdad no sé, pero yo creo que
que es así, porque desgraciadamente nosotros jamás pensamos que íbamos a entrar en una guerra. A nadie se le ocurrió eso, a nadie se le cruzó por la cabeza. Pero para eso nos estábamos preparando cuando hicimos el servicio militar. Y cuando esas primeras semanas que deja su casa, el barrio, los amigos y se va a vivir al regimiento, sintió, extrañaba la distancia de la familia. Sí, se extraña, obvio que se extraña, más cuando uno no salió nunca de casa, porque si bien yo viví toda la vida en Fiorito, o sea, viví en Fiorito, yo nunca salí de Fiorito, salí una sola vez cuando me fui a Federal, Entre Ríos, que es el pueblo de mi papá, y estuve 2 meses, 3 meses estuve. Llegué en junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses estuve. Y me tuve que venir porque fue en el 80 esto. Tenía que venir a la revisión médica para entrar al servicio militar. Porque si no hubiera seguido unos meses más estando en Entre Ríos. Y bueno, era la primera experiencia que tenía fuera de casa. O sea que yo venía de 4 meses de no estar en casa. Después fue la revisión médica y después me incorporo al ejército en el mes de marzo. Yo volví en septiembre del 80 de Entre Ríos, a fines de septiembre. Y sí, se extraña esa estadía. Yo estuve 1 mes y medio más o menos sin salir de Franco, que estuvimos en instrucción, y cuando está en instrucción puede ir la familia a visitarlo. Pero bueno, yo no tenía ese poder de adquisición para que mi familia vaya a verme o a visitarme o a hacer esos viajes, ¿no? A San Miguel del Monte, que es donde hice la primera instrucción. Y sí, se extraña, pero bueno, estaba en lo que a mí me gustaba hacer. ¿Y qué sabía de Malvinas antes de la guerra? ¿Antes de la guerra? Sí. Y lo que sabía en la escuela, que era nuestra y que la tenían usurpada los ingleses, y yo siempre la dibujé Malvinas con una bandera celeste y blanca. ¿Y cómo se llevaba con los compañeros del servicio militar? La verdad que muy bien. Es más, tenemos el grupo de WhatsApp donde a mí me admitieron como integrante del grupo, sabiendo que yo no fui con ellos a Malvinas, yo fui con otra compañía, pero yo hice el servicio militar con ellos y tengo muy buenos recuerdos de la mayoría de ellos. Si bien no los conocía todos personalmente y en el trato cotidiano, pero con la mayoría he tratado y me he llevado bien. O sea que, ¿cómo era la formación militar suya y de sus compañeros en el momento que se enteran que van a Malvinas? ¿Cómo es que se enteran que van a Malvinas también? ¿Cómo nos enteramos? Sí. Bueno, yo estaba, como ya les dije, no sé si les dije, pero yo cuando termino el servicio militar, yo sigo la carrera militar. Me enganché en el ejército. O sea, pude hacer lo que quería hacer a los 16 años, ¿no? De engancharme en el ejército. Y en el día que toman Malvinas, nosotros estábamos haciendo instrucción en Ezeiza, en los bosques de Ezeiza. Ahí estábamos, ya se había incorporado a la clase 63. Estaban dando instrucción a la 63. Y a nosotros, los cabos en comisión, que éramos como 10 o 12 que nos habíamos enganchado, estábamos con un oficial que nos estaban instruyendo, como para cerrar, redondear, por qué te dieron el grado de cabo, ¿no? Nos estaban instruyendo para después nosotros poder instruir a los soldados
en la colimba. Eso dentro de la formación de la Sargento Cabral. No. Eso dentro del Regimiento 7. Ah. Dentro de la formación del Regimiento 7. Estábamos en instrucción en los bosques de Seiza. Ahí ya los suboficiales le estaban dando instrucción a la clase 63. Pero a nosotros, los cabos que nos enganchamos en el ejército, que éramos 10 o 12, nos estaba instruyendo un oficial. Ahí en el mismo lugar donde estaban instruyendo a los soldados, ¿no? Teníamos el sector para los soldados y un sector donde nos instruían a nosotros. Que era todo más, ¿cómo que se dice? Instrucción hablada, instrucción Más teórica. teórica. Y después hacíamos práctica, pero ya muy poco porque es en base a la instrucción que ya tuvimos siendo soldados, ¿no? La parte más dura, vamos a decir, la pasamos siendo soldados. Y bueno, así fue como ahí fue donde empezamos la instrucción como suboficial. ¿Y cuándo se enteran de que les tocaba ir a Malvinas? Bueno, a nosotros ese mismo 2 de abril, en el vivac donde estábamos, ahí en los bosques de Seiza, se paran las actividades y nadie sabía qué pasaba. Hasta que se hizo la reunión de los altos mandos de la cúpula de ahí del vivac, que era el segundo jefe y todos los oficiales de cada compañía. Bueno, y después nos dan la novedad a los suboficiales y a la tropa, a los soldados, de que se había tomado Malvinas. Después de eso, tuvimos que levantar campamento y volver todo al regimiento. Y ahí en el regimiento nos fuimos preparando, armando, formando ¿cómo le llaman? Los puestos de combate, formando, entregándonos la ropa, entregándonos todo para salir el 13 de abril a Malvinas. ¿Y qué llevaba? ¿Tenía su bolsón portaequipo? Y en mi bolsón portaequipo llevaba lo que era toda la ropa de gimnasia, la ropa de combate, más lo que teníamos puesto y las cosas de rancho, la que no la podía tener encima, iban al bolsón portaequipo. ¿Cómo era su relación con los superiores? Siempre fue buena, porque uno entra mentalizado a que antes de Malvinas, ¿no? Hablemos. A que uno está en un lugar donde hay subalternos y superiores. Y uno tiene que llevar una conducta y una rectitud y el entender de que encima de uno hay un superior. Después hay subalternos, pero también hay un superior en el cual tiene que acatar las órdenes. Y cuando les hacen esa reunión y les comentan, les informan que se recuperaron las islas, ¿qué conversaban entre ustedes? ¿Cuáles eran las charlas que tenían con sus compañeros, con sus superiores? ¿Qué era lo que se sentía en ese momento? Y era toda algarabía, porque habíamos recuperado algo que era nuestro, algo que yo siempre soñé de que tenía que tener la bandera argentina porque era nuestra. Es una alegría inmensa. Pero en ningún momento nadie pensaba que íbamos a ir a la guerra o vamos a ir a pelear o vamos a ir a esto, vamos a ir a aquello. En ese momento era toda alegría, toda algarabía. ¿Y cuándo empieza a tener subalternos a su cargo? ¿En qué momento? Y desde que formaron los grupos, formaron las compañías, las secciones y los grupos, a mí me denominan jefe del tercer grupo de una sección en la compañía A, y ahí
tengo los soldados a cargo mío, que son los mismos soldados con los cuales yo hice el servicio militar, ¿no? Si bien yo estuve en la compañía comando, la compañía A estaba al lado, después venía la B y la C. O sea, por ahí algunos los conocía del trato del servicio militar, de la Colimba, o habremos hecho guardia, otra, o la sesión operacional que le llamaban, y otro estilo de guardia, pero no tenía un trato fluido con todo. ¿Cuántos soldados a cargo eran en el tercer grupo? 10 soldados. Y dijiste que en ese momento, en el momento en que les informaron sobre la recuperación, no se imaginaban que iban a la guerra. ¿Cuándo se dieron cuenta de que les tocaba ir? Y en fecha no sé cuándo decirte. Fue en abril entre el 2 y el 13 que salimos. No sé si fue el 9 o el 10, pero el 8 o el 9 ya estábamos preparando todo, o sea que dijeron que íbamos a ir al sur, pero nos dijeron vamos a ir a Malvinas. ¿Y usted tuvo la oportunidad para despedirse de su familia? Y es algo que no me acuerdo si yo viajé o si yo le mandé a decir por un soldado, porque en clase 63 había un muchacho que después lo mandaron al sur, que era un vecino mío cuando éramos chicos, vivía atrás de mi casa. Y yo no me acuerdo si lo mandé a decir con él porque lo conocía mi mamá, o sea, nos conocíamos toda la familia, los padres de él, mis padres. Pero sí se enteraron que yo estuve en Malvinas porque no sé si se enteraron que yo iba a Malvinas o se enteraron más por la carta que yo les mandé cuando pude escribir. Eso nunca tuve en claro y nunca lo quise hablar con mi mamá, que fue la última que falleció, por no hacerla sentir mal nada más. ¿Se acuerda cuándo escribió esa carta? No. ¿Y cómo fue llegar a Malvinas? Y llegar a Malvinas, llegamos un 14 de abril, como a las 9 de la mañana, 10, y sentíamos que llegábamos, yo por lo menos sentí que llegaba a un lugar muy frío, desolado, hostil, porque había mucho viento, me acuerdo, y mucha llovizna. Y no era una llovizna que caía así de arriba hacia abajo, sino que caía casi verticalmente. Por la misma ráfaga de viento, era una lluvia que no caía así horizontal, caía vertical. O sea, el viento la traía al cuerpo a castigar directamente, pero nunca cayó de arriba. Y bueno, tuvimos que caminar del aeropuerto hasta unos galpones que eran donde esquilaban las ovejas, donde ahí hicimos la primera noche. ¿Y esos galpones a dónde estaban? Estaban cerca de un lugar que se llamaba Modi Brook. Modi Brook era el galpón donde tenían la base los ingleses. Y de ahí hacia la izquierda y para el lado de Sapper Hill estaban los galpones. Estaba muy cerca de Modi Brook, estaban a 40 metros, 50 metros. ¿Y ahí se quedaron? No, ahí pasamos la noche, bajo techo pasamos la noche y al otro día nos mandaron al lugar donde teníamos que armar las posiciones. ¿Y ese lugar cuál era? Y ese lugar hasta el día de hoy no sé cuál es exactamente el lugar. Yo sé que estábamos
La parte donde estaba la comando era Will Ray. Después de esa montaña de Will Ray, que se levantaba Modi Brook, se levantaba la montaña, era Will Ray. Después, esa montaña, cuando bajaba esa montaña había un río de piedra. Y era como el centro de las dos montañas ese río de piedra. Y en la próxima montaña estaba yo. Al final de la montaña, que exactamente nunca supe cómo se llama, tampoco tuve interés en saberlo, no pregunté nunca, pero esas son cadenas que unen a Monte London. ¿Y el arroyo ese es el arroyo Caprichoso? No sé, puede ser caprichoso porque había muchas piedras, no sé, porque no nos dejaban pasar, pues si no te pegaba un golpe no pasaba. Es algo que eran todo piedra, no eran piedritas, eran piedras grandes que tenía que andar saltando, que tendría que andar, ¿cómo se dice?, escalando. ¿Ahí se quedaron? No, pasamos ese río de piedra para ir a la próxima montaña. ¿Y en esa montaña sí? En esa montaña se quedamos, sí. ¿Y cómo fue hacer las posiciones ahí? Y fue muy duro porque era un lugar donde habían, si bien a los 30 centímetros por ahí ya salía agua, como nosotros estábamos casi en la bajada, como bajando de la montaña, había muchas piedras. Por ahí en lo más llano, en lo más bajo, se llenaba más rápido el pozo de agua. Pero ahí en esa parte, lo que había era difícil cavar porque había muchas piedras. Muchas piedras que podrían ser chiquitas, podrían ser muy grandes, podrían ser en L, pero siempre como cuñas clavadas así en la tierra. Y eso hacía muy difícil el poder cavar el pozo. ¿Y ustedes habían pasado a las islas con todo el equipamiento, llevaban su cocina, todo el armamento? ¿O lo tenían con ustedes? ¿Habían podido cruzar con todo? Sí, nosotros teníamos, el armamento personal de cada uno, que era el fusil, y después el que tenía mortero, el que tenía la MAC, el que tenía los antitanques, todo eso se pasó. Y las cocinas también, cada compañía tenía su cocina, hasta que empezó la guerra en sí, ¿no? Después de ahí ya se empezaron a volver las cocinas para el lado del pueblo porque no se podía estar prendiendo fuego, por el tema de los misiles buscacalor que habían recién empezaban a aparecer en ese entonces. ¿Cómo fueron esos días hasta el 1 de mayo? Y hasta el 1 de mayo era como que estábamos de picnic, ¿no? Estábamos en un lugar donde el cual era nuestro, pero había que adaptarse a la situación, había que estar ahí en el sentido del frío, de la humedad constante que había, porque no había un día que no tuviera los pies secos, no había un día que no tuviera la ropa en sí seca, toda la ropa seca, porque por una cuestión o por otra siempre estaba mojado. Y es el primer sufrimiento en lo que hace a la convivencia diaria, ¿no? En lo que hace a estar viviendo en un lugar donde no estás cómodo, no podés estar como uno, no poder estar como uno quiere, estar cómodo, estar calentito. Ese fue el primer sufrimiento hasta como bien dijo, hasta el 1 de mayo. Y terminar siempre tratar de mejorar la posición en cuanto a lo que se le podía poner para evitar los disparos, como para evitar cualquier ataque. ¿Y a
partir del 1 de Mayo, ¿cómo cambió en ustedes? Y bueno, ahí nos dimos cuenta dónde estábamos. Ahí nos dimos cuenta que estábamos en una guerra. Ahí nos dimos cuenta de que todo lo que habíamos pasado hasta el 1 de Mayo era así un picnic. Era un picnic porque si bien no estaba como quería estar, sufría por el frío, porque hay veces que se comía 2 veces, hay veces que en el día comía una vez. Ya después del 1 de Mayo pasó a ser todo más grave en el sentido de comodidad, de pasar los días, que escuchabas el silbido de los cañones, porque se escuchaba cuando de la boca de la flota salía la munición. O sea, se escucha un ruido y después se escucha el silbido que va viajando el proyectil en el aire. Y uno rogaba que no le tocaran en la posición de uno, sabiendo que le podía tocar al de al lado, ¿no? El egoísmo del ser humano, que sin darse cuenta, no es que le está deseando el mal, pero uno está cuidando que no, está pensando de que no le caiga en la posición. Cuando al lado tenía otro compañero, cuando atrás o adelante tenía otro compañero que sí le podría caer. Si te pasaba a vos, le podría haber caído al otro. Y también era un ser humano y es una persona y es un compañero. ¿Y ustedes ahí tenían algún contacto con la gente de las otras fuerzas? No, nosotros teníamos contacto con nuestra unidad, o sea, con mi compañía y después jefe de compañía con la unidad, pero con el jefe de compañía, de jefe de regimiento o con los jefes de las otras unidades. Pero nosotros contacto con otra compañía, con otra unidad no teníamos. ¿Y con los isleños? Y no, porque estábamos del pueblo como a 6 kilómetros. Y o sea, ahí no había gente alrededor. Teníamos una casa que estaba como a 600, 700 metros, pero había que cruzar una manga del mar que salía por una bahía que salía para ahí, que ahí donde mueren 4 soldados cuando van a buscar comida, que eran de mi compañía. Pero después gente no había ahí alrededor. ¿Hubo más bajas en la compañía por bombardeos navales? No, por suerte no. Yo no he escuchado que haya habido baja, o sea, de la compañía por bombardeo naval. Eso no lo he escuchado. ¿Ustedes les tocó encontrarse con los británicos cuando desembarcan? No, yo no tuve contacto con los británicos, tuve contacto cuando nos toman prisioneros, porque ellos desembarcan en San Carlos. Y de San Carlos, donde estábamos nosotros, habíamos como 90 o 100 kilómetros, si no era más. Por eso está la pregunta siempre de que cómo no se lo pudo parar antes, ¿no? Yo volví en el 2013 a Malvinas. Y fui con la mentalidad de ver cómo, por qué, si es que caminaron tanto y anduvieron tanto desde San Carlos hasta Darwin, después de Darwin a Montelondon, cómo nadie los pudo parar o cómo nadie, la aviación, no sé, la fuerza terrestre o lo que fuera, no nos pudieron parar o hacerle perder gente a medida en que iban caminando para vencerlo, para que no llegaran al pueblo, ¿no? Para que no llegaran a Montelondon. Es algo que hay muchos kilómetros y nadie los paró. No sé si ellos tuvieron una estrategia de
de tener apoyo, porque ellos tenían un gran apoyo de lo que era la flota y el cabecera de playa que hicieron en San Carlos, donde seguro tenían armamento que mucho más sofisticado de nosotros, que lo apoyaban en la marcha. ¿Y cuál fue el momento en que temió por su vida? ¿Cuáles fueron los momentos? Y eso lo sentí cada momento que la flota tiraba. Era viernes, sábado y domingo, no sé, parece que le pagaban más porque eran la fecha que ellos tiraban y tiraban con lo que tenían. Y eso es lo que a uno le hace sentir más miedo. Obvio que el que no tiene miedo porque miente. Miedo tener en todas las circunstancias de la vida, más cuando sabes que está tu vida en peligro. Pero yo en lo personal tengo más miedo al estar encerrado en mi casa que al estar en la puerta de mi casa mirando a ver qué pasa. No puedo estar encerrado en mi casa sabiendo que puede pasar algo. Yo tengo que estar en la puerta mirando qué es lo que pasa y qué es lo que no va a pasar. Entonces, creo que eso me hace ver a mí que si bien uno tiene miedo, primero yo reacciono ante el miedo ese, reacciono de la mejor forma. O sea, si veo que está el peligro cerca, veo cómo lo enfrento. Pero bueno, tal vez en esos años la mentalidad es otra, ¿no? Porque uno, primero que no está preparado para una situación así, porque hay muchos factores. En saber que los oficiales o suboficiales que tienen que estar cuidando a los soldados, de pronto se vuelve para atrás toda la compañía y a mí me dejan de avanzada en un lugar donde estoy con un soldado y de repente en mi posición vienen 4 o 5 soldados más, éramos como 7 en la posición. Entonces eso, ¿qué respaldo tengo yo acá? ¿Qué apoyo tengo? Si todos los que están entrando en la posición son soldados que se están yendo para el pueblo. No son soldados que vienen con un fusil y están por pelear o están peleando. Son soldados que se querían ir. Y bueno, y ahí quedamos en la posición porque nadie quiso salir tampoco, a pesar de las órdenes mías. Ya le digo que eran soldados que yo hice la colimba con ellos. Entonces la orden que yo le pueda dar contra el problema que tenían ellos, que tenían miedo y que estaban más asustados que yo, no la acataban. Entonces... ¿Eso en qué día era? Más o menos qué fechas habrá sido, que se iban para el pueblo los soldados y no acataban las órdenes. Y bueno, eso era ya el 13 a la noche. El 13 de junio a la noche. Ya tardecita noche, porque cuando estábamos hablando de qué van a hacer, y yo le digo, yo voy a salir a ver qué es lo que pasa y para dónde podemos ir. Y me dice un soldado, no, salgo yo, y estaba más cerca de la puerta. La puerta era una cosa así, que a esa edad entrábamos y salíamos como queríamos, ¿no? Y sale el soldado y yo voy a salir detrás de él y él se tira de cabeza y me tira para adentro, pegándome con el casco en el pecho, porque estaban tirando de todo. Nosotros saliendo de la posición teníamos 2 piedras así, parecía una V, unas piedras así de ancha, de los 2 lados, y gruesas así. Y por ahí, por el medio de la V esa, yo me asomo a mirar qué era lo que pasaba. Y los ingresos los teníamos ahí enfrente. Ahí enfrente serían 50 metros, porque estaban casi de la otra, más de 50 metros porque estaba casi en la otra montaña. Nosotros estábamos en una bajada, después venía una hondonada, y donde empezaba la otra montaña, ellos estaban llegando ahí. ¿Y el fuego era hacia ustedes? Sí, hacia la posición, porque ellos no sabían que estábamos ahí. Ellos tiraban porque
supuestamente todo ese cordón estaba lleno de soldados. ¿Y respondieron el fuego? Ahí había toda una compañía, no. No, porque no estaba la compañía que tenía que estar ahí. Estaba yo con mi compañero de pozo y después se sumaron 4 o 5 más. Entonces yo, como jefe de grupo, le digo, bueno, vamos a salir por acá, por el costado, bajamos la montaña y nos vamos a la compañía de comando. No, que nos quedamos acá, que nos quedamos acá. Nadie quiso salir. Porque si bien nosotros estábamos en una bajada de la montaña, después venía otra, o sea, para llegar a la cúspide de la montaña, había como un liso así, y acá estaba la montaña, la cúpula de la montaña. O sea que por acá, por el costado, nosotros podríamos caminar todo hacia la vuelta, que no se recortaba la figura en el horizonte, que nos podíamos arrastrar y los de aquel lado no nos iban a ver, por la oscuridad y por ¿cómo que se dice? Que nuestro cuerpo iban a ir arrastrándose, ¿no? No iba a ser que íbamos a salir a cuerpo gentil corriendo, porque no se podía hacer. Y bueno, no lo quisieron hacer. Mi idea era pegar la vuelta así, bajar al río de Piedra, cruzar el río de Piedra y ir a donde estaba la compañía de comando del regimiento, que estaba en la próxima montaña, arriba de Modibru. No lo quisieron hacer y yo me quedé con ellos porque no podía dejarlo ahí. Y al otro día, como a las 9, 10 de la mañana, escuchamos que andan los ingleses hablando afuera. Y bueno, hablando porque había uno de los muchachos que sabía inglés, y le pregunto cómo se dice no dispare, y me dice no shot, es algo que me quedó grabado. Y yo de inglés, 000 a la izquierda más o menos. Y bueno, salgo con un pedazo de remera blanca que ya era gris. Y los ingleses abrieron los ojos así. Cuando vio que salimos de ahí y que empezaron a salir soldados. Porque yo le dije, salgan, todos con la mano arriba, se vayan saliendo de a uno, sin hacer movimientos raros. Bueno, y ahí un poco nos empujaron para ir separándonos, para ir abriéndonos, y se metieron unos ingleses a la posición y buscaban al oficial, claro, porque la posición era de mi jefe de sección, o sea, era de un oficial, y habían papeles de un oficial. ¿Y dónde está el oficial? Y no, el oficial se fue, no está el oficial. El jefe se echó acá, yo estoy a cargo de los soldados. Y uno nos quiso maltratar y vino un sargento que hablaba castellano. Le expliqué cuál era la situación, de que yo era el cabo a cargo de los soldados y que el oficial no estaba, se había ido. Bueno, y de ahí nos llevaron para el lado de Montelondo, como para donde ellos tenían el puesto de comando, porque en Wilray y Zapperhill se estaba combatiendo el BIN 5, parte del Regimiento 7, y no sé si eran las 1 o las 2 de la tarde cuando se hizo el alto al fuego, ahí nos trajeron de vuelta para el pueblo. ¿Recordás el nombre del oficial que debería estar en esa posición? Sí, pero tiene sentido. Está bien. No tiene sentido porque, bueno, la de él sí la podría dar, porque él recibió órdenes de replegarse. Está bien. Mi jefe de sección fue el subteniente Colón. Hoy tenemos un grupo de WhatsApp en el cual está el subteniente Colón y lo que integrábamos la sesión, los jefes de grupo, ¿no? O sea que tienen una buena relación entre todos ustedes. Sí. Ahora en las vacaciones mira, se llama Segunda Sección de la Compañía Regimiento 7.
está el jefe de sección, que es el subteniente Colón, está el cabo Saavedra, el cabo Martínez y Ernesto Encina, que eran suboficiales que estaban, que eran de mi sección. Habían recibido la orden de replegar la posición, digamos. Ellos habían recibido la orden de replegar. Ellos reciben la orden del jefe de compañía, el teniente primero Calvo. Ese sí, si querés lo ponés y decís que es un traidor. Pero lo demás son situaciones que van pasando y hoy en día, después de 40 años, no tiene sentido. Para mi forma de ver. Yo siempre dije que si yo tengo un problema con alguien, que lo tuve, voy, lo enfrento y listo. No tengo por qué andar haciendo cosas que no consiguen nada y no llevan a ningún lugar tampoco. Si hubieron exceso, bueno, sí, está bien, que lo pague, el que lo hizo que lo pague. Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un soldado que se durmió en la guardia, si vamos a la ley marcial de una guerra, tendría que ser fusilado. Pero no porque lo digo yo, porque lo dice la ley. Porque él, a dormirse de guardia, está dejando al descubierto a todos los que están descansando en el lugar. Él tiene que estar 2 horas despierto. Cada soldado que le toca una guardia tiene que estar 2 horas despierto, para que los demás duerman. Y así lo va reemplazando otro que tiene que hacer 2 horas. De 20 que somos, de 20 que somos en un grupo, o sea, donde estábamos, que habían 2 grupos, de 20, 6 hacen guardia. Los otros descansan. Pero esos 6 se van turnando 2 horas cada uno. O sea que no te puedes dormir 2 horas y dejar toda la intemperie para que vengan los ingleses y arrasen con todo. ¿Tuvo alguna baja entre los 10 soldados que tenía a su cargo? No, los 10 soldados que estuvieron conmigo no. Que soldados de mi compañía sí, que fallecieron 4 por el tema este, que fueron a buscar comida a una casa y el bote que cruzaron la bahía esa, cuando vuelve con el envión que venía, choca una mina y explota. Pero si no hubo baja. ¿Ustedes eso se enteraron después o fueron testigos de eso? No, eso pasó, no sé si el 7, 8 de junio, o ahí nomás antes del final del combate, del final de la guerra. ¿Se enteraban de las noticias de lo que iba sucediendo? Por ejemplo, ¿tuvieron noticias del movimiento Belgrano? Sí, nosotros íbamos ganando la guerra desde que empezó hasta que 2 días antes que terminó. Nosotros le hundimos media flota, le hundimos el Gamberra y el Gamberra nos trajo al continente a nosotros. O sea, esa era una noticia que teníamos. La misma mentira que decían acá, la mentira que recibíamos nosotros. Porque nosotros ya estábamos jugando la final para salir campeón mundial. Y no sé, qué sé yo, cómo decirte algo. En el 90 le cobraron un penal en contra a Argentina y no pasó eso. Nos faltaban 10 minutos para que termine el partido y nos cobraron un penal en contra. Y en la guerra pasó exactamente lo mismo. Hasta 3 días, 4 días antes estábamos ganando, en todos lados. La flota que le habíamos hundido, ellos no se podían acercar, y sin embargo nos quedamos sin nada. ¿Y ustedes abrieron fuego en distintas oportunidades? Sí, tiramos cuando
pasaban los aviones, pero después en enfrentamiento de combate yo no estuve. No estuve por la situación que expliqué de los soldados, ¿no? que estaban conmigo. Porque si no, mi idea era otra, salir de ahí, pero tampoco lo iba a dejar solo. O sea, y yo cuando nos llevan de vuelta los ingleses de donde nos capturan, nos llevan para el fondo, para el lado de Montelondo. Cuando volvemos de ahí, que vamos para el pueblo, ellos ya en el pueblo nos largan, a nosotros éramos libres ahí, no andaba nadie con nosotros. Andaban ingleses, argentinos caminando por todos lados, los ingleses armados, obvio, y los argentinos desarmados todos. Y no me acuerdo en qué parte íbamos caminando y lo veo al teniente Calvo, al teniente primero Calvo, y me dice, Carvalho, está vivo, pensamos que... Y si digo, sí, yo también pensé lo mismo, porque no había nadie cuando yo me di vuelta, le digo. Nos dejaron solos. Y vino y me abrazó y me saludaba, qué sé yo. ¿Qué le va a decir? No tiene que agarrar trompada, no sé, pero ya no estaba con ánimo para eso. Era algo que ya lo más doloroso fue bajar la bandera y que suban a de ellos. Ya llegando a eso, todo lo demás era, viendo eso, todo lo demás era como nada. ¿Qué les comunicó a ustedes la noticia del cese el fuego? ¿Cómo es que se dan cuenta? ¿Cómo les llega la orden de replegar? No, es que cuando cesa el fuego, yo ya era prisionero. Ah, claro. Ya era prisionero, claro. sí. Yo ya era prisionero. Y cuando cesa el fuego, los ingleses nos levantan y nos hacen empezar a caminar para el lado del pueblo. Vamos caminando para el lado del pueblo, cruzando por la posición mía, cruzando por la parte donde estaba la compañía de comando, donde veo un compañero caído que había estado peleando hasta las 11 de la mañana, más o menos ella. Y después de ahí bajamos para el Modibruc y vamos para el pueblo. ¿Y a ese trayecto con los británicos cómo fue? Bien, tranquilo. Cuando llegamos a Modibruc nos quisieron hacer formar para sacar una foto como, no sé, como trofeo de guerra o qué, pero muchos no le dimos mucha bolilla, nos dimos vuelta y sacaron la foto igual. Nos apuraban, ¿cómo que se dice? Nos hostigaban para que mirábamos la cámara. Pero fue el único maltrato que tuvimos, ¿no? Si se le quiere llamar maltrato, ¿no? Pero después no. Y de ahí, de Modibruc para abajo, ya éramos libres. ¿Cómo siguieron esos días en Puerto Argentino? Y en Puerto Argentino estuvimos... Yo fui a ver donde estaba la compañía comando. Estaban en un galpón ahí en Modibruc. Y fui a preguntar por un compañero que era compinche mío en la colimba, porque yo hice la colimba con la comando. Entonces él estaba en Montelondo. Y como Montelondo tuvo una situación muy dura, muy difícil durante muchas horas de combate, yo fui a preguntar por él si estaba el inglés, le decíamos el inglés porque es Cunningham el apellido, Luis Alberto Cunningham. Y fui a preguntar por él y me dicen, sí, está acá. Me dice, fíjate que anda por allá atrás. Bueno, fui a verlo a él, lo saludé, lo abracé, pregunté si estaba bien. Y ahí me entero que falleció Pedrito Orozco. Era un cabo que se había enganchado junto conmigo, que era de la compañía A, pero él se enganchó conmigo en el ejército y fue a Malvinas con la compañía B, como jefe de grupo también. Y él murió en combate.
de la posición a donde estaban ustedes, ¿se veían los otros combates, por ejemplo? Sí, Monte London, sí. Era una lluvia de luces de bengala, de luces de trazante. Era un infierno ver eso, porque no podía entender cómo entre tan poco espacio entre una y otra, entre una luz y otra que veía, haya salido tanta gente con vida y hayan quedado tan poco. ¿Y cómo se hace para sobrellevar el miedo en esas circunstancias? ¿Qué hacían ustedes en la posición frente a esos momentos? Y voy a explicar una situación personal que, estando en la posición esa noche, ¿no? Del, del 13 de junio. Si bien estábamos en una posición de un oficial, empezamos a buscar yo empecé a buscar a ver qué podía encontrar, y encontré latas de comida. Cosa que no tenía nadie. No había comida en toda la isla, pero él tenía sus latas de comida. Y los que estábamos ahí adentro rezaban, lloraban, y yo me puse a comer. Yo agarré el sable bayoneta, abrí una lata de comida y me puse a comer. En la oscuridad, porque estábamos dentro de la posición, en plena oscuridad, entre que uno lloraba, el otro gritaba, el otro rezaba, y yo estaba comiendo. O sea que yo creo que canaliza el miedo o la desesperación, o no sé, como le quieran llamar en ese momento, es como a uno le sale. Como a uno le sale. No sé si yo tenía tanto hambre o el mismo nerviosismo, en vez de ponerme a rezar o a llorar, yo me puse a comer. Porque esa fue mi situación ahí. Y yo terminé de comer y, no sé, en algún momento me quedé dormido y nos quedamos todos dormidos. Pero ya por el vencimiento del sueño, porque después nos despertamos cuando estaba aclarando y estaban los ingleses dando vueltas ahí arriba, en nuestra posición. O sea que desde que yo terminé de hablar, hasta que terminé de hablar para irnos y que me puse a comer, después se apagó la luz. Se apagó la luz en el sentido de que nos dormimos todos, se ve. O yo me dormí antes, no sé, pero no escuché más nada, no sé más nada. ¿Y cómo fue llegar al pueblo y ver al resto de los soldados argentinos entregar las armas? Porque ustedes ya se las habían entregado al... Sí. Y todo es muy doloroso, todo es muy difícil, todo lleva a bronca, a impotencia. Después encontramos los containers llenos de comida. Y nosotros pasamos hambre toda la guerra. Todo el momento que estuvimos ahí, y después del 1 de mayo, estuvimos pasando hambre. Y había containers y containers de comida, de chocolate, de dulce, de lata de dulce batata. En esa época había unos juguitos Inca así, en una lata como la de cerveza, pero eran más chicos. Habían esos jugos, habían turrones. Dicho sea de paso, los dientes de acá adelante me los rompí comiendo un turrón. Aparecieron muchas cosas, cigarrillos por todos lados, container lleno de todo, y era una desesperación de comer y comer y comer y comer. Y no nos fijábamos que comíamos, ¿eh? Todo lo que veíamos que era para comer, comíamos. Era por, aparte del hambre, la ansiedad, las ganas, la ansiedad de comer dulce, las ganas de comer dulce, porque abríamos la lata de dulce batata y la agarrábamos así con la mano y comíamos. Así terminábamos también después, ¿no? Porque meter de todo así con el estómago como teníamos, íbamos atrás al galpón, estábamos un rato ahí, volvíamos y seguimos comiendo. Lo dejo a su criterio. ¿Cómo
¿Cómo fue la vuelta al continente? La vuelta al continente. Nosotros volvimos, le dije antes, nosotros en las informaciones que teníamos le habíamos unido el Gamberra. De repente se subieron al Gamberra. De repente subimos al Gamberra y nos trajo hasta Puerto Madryn. Y viajamos en el Gamberra. Cada uno subió lo que quiso subir, y con los chocolates, con las golosinas, con todo lo que podía llevar, lo subió. Llegó un momento que tirando tantos papeles, tantas cosas, se taparon todos los baños. Y los ingleses que hicieron empezaron a requisar, a limpiar todos los camarotes y sacar todo lo que teníamos. Cigarrillos, chocolate, todo lo que encontraban. Y bueno, y después de almorzar o de cenar, ellos nos daban dulce y un cigarrillo a cada uno para fumar. Y el día 19 de... No sé cuándo salimos de allá de Malvinas, la verdad no sé, no me acuerdo la fecha. Pero el 19 llegamos a Puerto Madryn, el día que Madryn se quedó sin pan. Llegamos a Puerto Madryn y de ahí nos llevan al aeropuerto. Del aeropuerto vamos en avión a Campo de Mayo, a Palomar, y de ahí vamos a la Sargento Cabral. Ahí estuvimos del 20 y 21 a la mañana, a la tarde y noche llegamos al Regimiento 7, el 21. Y ahí me estaban esperando mis padres. Y antes, cuando ustedes desembarcan en Puerto Madryn, ¿qué más se acuerda? No. Yo me acuerdo que subimos en los camiones, que toda la gente andaba repartiendo pan, que los soldados le pedían pan, pero después no... Hay cosas que se me fueron de la cabeza, como hablar de qué hice yo del primero día que llegué ahí hasta que salí. Lo lógico es lo que hicimos, fortaleciendo la posición y todo eso, pero después muchas cosas, como quienes estuvieron conmigo en la posición en la última noche, no sé quiénes son. Yo me acuerdo de uno y estoy muy seguro porque era mi compañero de carpa. Después los otros 4 o 5 que había más, hasta el día de hoy no sé quiénes son. No sé, la memoria mía no llega hasta ahí. ¿Usted recibió alguna carta mientras estaba allá? Sí, he recibido cartas. No me acuerdo si 2 o 3 cartas que me escribió mi papá y mi mamá. Y parte escribió mi hermano, el mayor. Y esas cartas las tenía guardadas mi mamá y bueno, después no sé dónde quedaron, porque mi mamá falleció hace 5 años y no, la verdad que nunca supe dónde está. ¿Y cómo era que le llegaba la carta a la posición? Y llegaban en los momentos que, o sea, de día cuando andaba alguien que podía reabastecernos, porque tampoco llegaba gente como si fuera de visita todos los días, ¿no? Cuando llevaban comida o algo, también llegaban cartas, pero no era todos los días tampoco, no. Era una vez cada 2 semanas. Esas cosas puntualmente no las tengo registradas. Estuvimos hasta el 21 a la mañana, porque el 21 a la noche llegamos al Regimiento 7, en colectivo, todos los vidrios tapados, por la vergüenza de ser los perdedores, según dicen ellos, ¿no? Así llegamos al regimiento. Inclusive ahora, el 16 de julio, se hace una marcha, no sé de qué calle, hasta donde estaba el regimiento, para darle la bienvenida a los soldados, como tenía que haberse dado en el 82. Ahora el 16 de julio se hace.
¿Eso les decían mientras volvían en colectivo? ¿Que estaban tapadas? Nada, o sea, los colectivos estaban todos con diario, tapados. Eso de que vergüenza porque somos los perdedores lo digo yo. Si no, de qué otra forma, ¿por qué te van a traer tapado así? Si nosotros hubiéramos ganado la guerra, aunque en una guerra no hay ganadores, ¿no? Hay vencedores y vencidos, porque después perdedores son de los dos bandos. Pero si hubiéramos ganado la guerra, nos hubiera quedado con las islas, ¿hubiera sido otro el trato? Hubiera sido lo mismo. ¿Por qué? Porque todo esto sale de la cúpula de los militares. Y ellos son los que tienen la vergüenza de guardarnos abajo la alfombra. Nosotros fuimos a representar a ellos, nosotros no fuimos a representar a ellos. Nosotros fuimos a representar a la patria, no importa quién esté en el gobierno. El gobierno es una circunstancia, la patria es siempre. Entonces yo no me siento identificado, ni soy hijo de la dictadura, ni estoy identificado en la dictadura. Si bien hicieron muchas cosas malas, también hicieron muchas cosas buenas, porque la otra parte tampoco eran nene de pecho. Entonces hubo una guerra interna de los subversivos contra el ejército, y el ejército hizo lo que tuvo que hacer, defender a la patria, porque ellos querían tomar por la fuerza. Para mi forma de ver, ¿no? Yo siempre voy a estar a favor de lo que es defender la soberanía y defender a la patria, siempre, siempre. Por más que tenga un vecino que le hayan matado, pero si lo mataron es porque estuvo en algo, no porque era una persona. Porque yo viví la dictadura, yo tenía 16, 17 años, 18 años, y a la noche andaba donde yo quería, iba para donde yo quería. Me iba a jugar al pool, me iba a jugar a las cartas, con mi papá, con mi hermano, y salíamos a la noche, nunca tuvimos problemas. Y todo el día jugando a la pelota, nunca tuve problemas con nadie. O sea, si uno no andaba nada raro, no iba a tener problemas. Ahora, si uno andaba en algo raro, como se llamaban esa entonces, porque nos decían tal y tal cosa, ¿no? Anda en algo raro. Pero nadie identificaba ese raro que era. Por eso digo que si nosotros hubiéramos ganado, la pregunta es, ¿hasta cuándo hubieran seguido los militares? Si hubieran seguido en el poder y si nos hubieran tapado como nos taparon. Y cuando llegaron al 7, ¿qué pasó? Y llegamos al regimiento, fueron entrando los soldados y yo fui a la compañía donde pertenecía y de ahí me llaman de la guardia de que mis padres estaban en la puerta. Y bueno, fui a la puerta y me avisan que le habían hecho pasar, como yo era suboficial, lo hicieron pasar a los dos al casino suboficial. Y bueno, y ahí lo saludé a mi viejo y la agarré a mi vieja y no la quise largar más. Y fue algo que no tiene explicación. Bueno, después de eso que estuve hablando con ellos un momento, yo estaba vestido de verde así como estaba, le dije vamos, nos vamos para casa. Y llegamos a la guardia y me dice, ¿usted cabo no se puede retirar? Dice. Le digo, sí, mi cabo primero, le digo, ya tengo franco. ¿Y se va a ir así? Sí. ¿Cuál es el problema? Yo me voy a ir así, le digo, me voy con mis padres. Y bueno, y así me fui de verde. Nunca tuve vehículo en casa tampoco, así que nos fuimos a tomar el tren, tomamos el colectivo de ahí a La Plata y de La Plata nos tomamos el tren a Avellaneda. Y cuando llegaba a mi casa, el encuentro con mis hermanos también. Pensar que yo soy el segundo de los hermanos, ¿no? Que
El mayor me lleva 4 años, y yo soy el segundo más grande, vamos a decir, de todos, de los 7 que somos. Y bueno, fue muy hermoso, lloramos un poco todos amontonados. Y después empezaron a caer amigos, vecinos, a saludarme. Y porque mi viejo, orgulloso de mí, andaba vociferando por todos lados que había vuelto de Malvinas. Así que, bueno, tuve una noche bastante ajetreada en lo que hace a los vecinos que entraban y salían de casa, ¿no? ¿Y usted antes de salir del regimiento le hicieron alguna advertencia acerca de lo que podía decir o lo que no podía decir? No, eso lo hicieron en Campo de Mayo, a los soldados más que nada. Y a los suboficiales también me hicieron firmar pero más lo maquinaban o lo hacían ver más en los soldados, ¿no? A los que tenían la tira ya los suboficiales no. Si bien se lo dijeron y le hicieron firmar todos los papeles, un papel que decía que no se podía hablar de lo que pasó en la guerra, lo que pasó en Malvinas, nada, pero se lo explicó una vez y listo. En cambio a los soldados siempre le estaban hablando de lo mismo. ¿Y hasta cuándo duró ese franco suyo? No sé, yo habré estado una semana más o menos, porque yo después me reincorporé y bueno, mi vida en lo que hace regimiento no fue buena porque siempre tuve encontronazos con uno y con otro, ya no tenía ganas de estar, era como que me habían sacado la gana de estar, el simple hecho de ver que los superiores no respondieron lo que tenían que responder, de suboficiales que vos lo veías cuando yo era soldado, lo veía hecho unos hombres, unos gallitos en la colimba misma, después allá en Malvinas eran todo lo contrario, hubieron varios de esos, entonces eso como que le saca gana a uno. Y yo pude estar instruyendo a los soldados durante el 82 y después me fui de baja en septiembre del 83. Ahí pedí la baja en agosto. Yo me casé el 4 de agosto del 83, que me casé con permiso del ejército y después de eso pedí la baja. Me tenía que casar sí o sí porque, ¿cómo es? Yo me casé el 4 de agosto y mi hijo nació el 19 de octubre. Así que en 2 meses nació mi hijo. O sea que me tenía que casar. Porque aparte la mamá dijo, la nena no se va de casa ni no se casa. 3 años me lleva la nena. Bueno, dale, si total, un papel no va a hacer la diferencia. ¿Y se habían conocido antes de que usted se fuera a la guerra? No, la conocí el 22 de agosto. O sea, la conocía, sí. La conocía, pero no teníamos nada. Y empezamos a salir, sí, el 22 al otro día que volví a mi casa. Porque ella siempre, ella era amiga de un primo mío. Y siempre iba a preguntar a mi casa por mí cuando yo estuve en Malvinas. Yo antes la conocía antes de ir a Malvinas, pero no tenía ninguna atracción, ningún feeling con ella, nada. Y después me enteré que ella iba todos los días o toda la semana a preguntar por mí, a ver si sabían algo en mi casa. Y bueno, después, el 22 de junio empezamos a salir. ¿Y ahí cómo se reinsertó en el mundo del trabajo? Que debe haber sido difícil. Y sí, yo no tuve un trabajo efectivo, muy pocas veces tuve trabajo efectivo, vamos a decir que trabajé bajo patrón, ¿no?
porque ahora tengo problemas para jubilarme, porque yo de ANSES tengo 8 años y medio nada más. Y siempre trabajé en negro, de ayudante albañil, ayudante pintor, en una imprenta, siempre así. Más que nada de ayudante albañil. En fábrica trabajé muy poco, ya digo, tengo 8 años. Tengo 4 en una imprenta y después son años salteados trabajando por agencia, que van computados, se le paga, pero se paga se hace el aporte, pero no son trabajos fijos y efectivos, ¿no? No tuve la suerte de entrar, como tuvieron muchos, por ejemplo, de ir a una empresa del Estado, que hoy en día conozco muchos muchachos acá en el centro de Lanús que trabajaron para empresas del Estado, estuvieron 30 y pico de años trabajando. Yo no tuve esa suerte. Debe ser por no tener los estudios, por tener primaria, no sé, pero no tuve esa suerte. ¿Y a dónde vivía con su señora? Y bueno, yo me casé a los 21 años, el 4 de agosto, eran las 6 de la tarde y yo tenía que estar a las 7 de la tarde en la iglesia, y eran las 6 de la tarde y estaba terminando mi ranchito de chapa de 4x4, de chapa de cartón. Lo hice yo con mi compadre y ahí viví hasta el 93, 94, que ya no lo pude sostener más, se me vino abajo, me fui a vivir con mi mamá. No, 96 más o menos. Y en el 2000 me pude comprar la casa. Pero estuvimos 5 o 6 años viviendo con mi mamá. Porque el rancho ya no daba más. ¿Y cuántos hijos tuvo? 3 hijos. 3 hijos varones. Ese es mi primer matrimonio. ¿En qué momento se acercó al centro de veteranos? Al centro de veteranos me acerqué, fui un par de veces, fui una vez allá cuando estaban en el avioncito, en 90 y pico, no sé qué año exactamente, y como no me prestaron mucha atención, no volví a ir, pero allá fui una vez. Después fui en el 2006, ya por interés, porque la hermana de mi exmujer me dijo que ella era auxiliar de escuela y tenía un compañero que era veterano y que todos los veteranos podían entrar a trabajar en la escuela. Yo le digo, no, que voy a ir, yo no me voy a aguantar los pibes, está renegando con los chicos, no. Yo trabajaba en la vigilancia con un muchacho amigo en Olimpo, para el lado de Camino a Cintura. Y a fines del 2005 le digo a este muchacho que era mi amigo, que él me daba el trabajo, le digo, mirá, que es veterano de guerra también, él estuvo en la compañía del Regimiento 7. Le digo, mirá, cabezón, le digo, yo en febrero me voy, le digo. No, me dice, ¿cómo te vas a ir? Sí, le digo, ya estoy cansado de estar acá, le digo. Ya no es esto para mí de andar corriendo, andar renegando, le digo. Y ya me había salido la pensión, yo me había comprado la casa y la verdad que quería otro trabajo, quería otra cosa. Y le dije eso en diciembre, y le digo, yo hasta el 25 de febrero me quedo. O sea, 25 de febrero del 2006. Le digo, tenés tiempo para buscar a alguien, vos traelo, yo le indico todo lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Yo te lo dejo preparadito, le digo, pero yo me voy. Y bueno, me dice, no, quedate, me dice, ¿querés más plata? No se trata de eso, cabezón. Le digo, vos sabés que yo nunca tuve problema con vos. Le digo, cuando tuvimos que discutir el sueldo, lo discutimos, lo hablamos, nunca nos tratamos mal. Y después a la semana íbamos a pescar juntos, pero el trabajo es una cosa, la amistad es otra. Y yo nunca tuve problema con él.
Me dice, pero no te podés. Y me dice, acá te necesito. Y bueno, pero ya está, amigo. Le digo, no, yo no quiero más esto. Y bueno, el 25 de febrero me fui. Y no sé en qué, no sé si a los 5 o 6 meses traje los papeles o vine a presentarme al centro para que me inscribieran para la escuela. Y me atendieron todo, pero no había un gran, ¿cómo que se dice? Una gran atención o decirte, vení, quedate, vamos a hacer esto. No, era todo muy frío, todo muy... Y después me dijeron otro muchacho amigo, me dice, mirá Joaquín, acá esto es así, me dice. Si vos no venís y no estás acá jodiendo, rompiendo, no te van a dar bolilla. Y bueno, en 2008 empecé a ir. Empecé a ir al centro, empecé a conocer más, porque si bien conocía a algunos que eran de mi unidad, de mi compañía, no conocía a todos. Bueno, y me hice amigo de un muchacho que tuvo en el 25 de mayo, con él somos carne y uñas, somos hermanos de la vida, y después conocí a muchos otros que somos, ¿cómo que se dice? Que tenemos buen feeling, pero que no es el mismo trato que con este muchacho, ¿no? Y así fui entrando al centro y en el 2009 empecé a trabajar, el 2 de diciembre del 2009. Empecé a trabajar en la escuela. ¿Y cómo es esa experiencia? ¿En la escuela? Sí. Una escuela es buena, es cuestión de adaptarse a la situación. Yo tengo un gran problema, chapada a la antigua, ¿no? Que si hay algo que me cae muy mal es que los chicos se pongan a jugar con la comida, o que los chicos se tiren con pan, que los chicos, está bien, hacen cosas de chicos, pero en mi casa mis hijos no hacían eso. Mis hijos lo último que tiraban era el pan. Si tiraban el pan era porque estaba feo, si no, no lo tiraban. Es más, a mis hijos les tenía que pegar para que dejen de comer, no para que coman. Y a mí me hace mal eso, me hace mal por las reacciones que yo tengo. Es algo que yo valoro mucho, la comida. No es porque estuve en Malvinas, ¿no? Es porque yo lo siento así. Porque yo muchas veces en la casa de mi vieja no había que comer. Entonces uno valora las cosas. Uno valora, sabe lo que es que a uno le sirvan un plato de comida en la mesa. Y yo valoro mucho eso. Y yo pensé que no iba a aguantar en la escuela, pero bueno, a fuerza de insistir, de hablar con los chicos, de que esas cosas no se hacen, que no hay que tratar, de que no hay, con mucha paciencia, y yo terminé en el comedor. Les servía el desayuno, les servía la comida. Y bien, por suerte bien. Buen trato con los directivos. Lo que me pedían en el sentido de poder arreglar algo, ayudar en algo, siempre lo hice. Y siempre estuve bien con todos los compañeros, compañeras de ahí de la escuela. ¿Y cuándo fue que empezó a volver a juntarse con sus camaradas de la sección? ¿En qué momento? No, yo empecé a ir al regimiento en el 2025. Fue la primera vez que fui al regimiento después de Malvinas. 2015, ¿no? No, 2015. Perdón, 2015. 2015 a los 25 años. Claro. No, 2007 a los 25 años. 2007, claro. A los 25 años empecé ahí. Fue la primera vez que volví al regimiento. Después de haberme ido, fue la primera vez que volví. No me acuerdo para qué fecha fue, porque entregaban una medalla a los 25 años. Y me dijo un amigo que yo trabajaba en la vigilancia, me dijo, vamos, que es lindo, dice, se hace en el acto, todo, bueno, vamos.
Y ahí vi a muchos compañeros que hice la colimba, con los que hice la colimba, con los de la compañía comando. Los de la compañía A vi algunos suboficiales nomás, después los soldados no los vi porque no me acuerdo yo de ellos. Es más, a mi compañero de Pozo, yo todavía no lo volví a ver. Sé que vive en Loma, me dijeron que vive en Loma, pero nunca más lo volví a ver. Nunca más, tampoco busqué la forma de verlo, ¿no? No sé si él habrá buscado la forma de verme a mí o no, pero no hay ningún recelo, ninguna cosa rara, no hay un maltrato entre los dos. Simplemente no hay listo. Yo ya te digo, después de Malvinas no lo volví a ver. Y sí a los compañeros que hicieron la colimba conmigo. Hemos ido, después de verlo ahí en el regimiento, bueno, formaron el grupo de WhatsApp. Yo estoy en el grupo, integrando el grupo de WhatsApp de la comando. Y cada tanto hacemos reuniones en las cuales vamos a cenar o nos reunimos en algún lado. O algunos los veo en la Olimpiada de Veteranos. También veo a varios ahí. Pero ningún problema con todo. Generalmente no soy de tener problemas así. ¿Tuvo usted alguna enfermedad como consecuencia de la guerra? Yo me enteré cuando dijeron que todos los veteranos tienen postraumático. Ahí me enteré que estaba enfermo. Porque después no sé, por ahí me cambié algo y no me di cuenta. Pero no en mi forma de ser. Sí, en cuanto a pensar en Malvinas, yo me levanto pensando en Malvinas. Yo me acuesto pensando en Malvinas. Hay fechas, por ejemplo, del 2 de abril en adelante, que todo, si bien yo no fui a Malvinas el 2 de abril, no estuve en Malvinas el 2 de abril, yo caí en Malvinas el 14 de abril, pero ahí empiezan las fechas ya difíciles de llevar para uno. Y no porque me acuerde de fechas puntuales, sino porque el entorno en el que estoy me hacen acordar, o el mismo grupo de WhatsApp le hacen acordar a uno, ¿te acordás lo que pasó esta fecha? ¿Te acordás lo que pasó este día? Yo no tengo registrado como otra. Ahí tengo un muchacho amigo de la comando que ese muchacho se acuerda hasta el día que fue a orinar, el día, no sé, 3 de junio del 82, qué lugar fue, qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo. Disculpad la expresión, ¿no? Pero es para decirte puntualmente algo, que tiene una memoria privilegiada. No sé si privilegiada, porque también así se acuerda todo lo malo, todo lo que pasó. Pero yo es como que no tengo una memoria así como para decir qué pasó día a día o fecha a fecha. Lo que más me acuerdo yo es de cuando llegamos y el último día. Eso tengo muy presente. Pero después vago recuerdo de lo que hicimos cada día de lo que estuvimos ahí. O sea, el otro día estuve hablando con Saavedra, el cabo Saavedra, que está acá en el grupo de la A, y me dice, ¿vos no te acordás cuando bajamos el avión que le tirábamos con todo, que yo estaba con la MAC? No me acuerdo. Yo sé que le tiramos a varios aviones. Pero tirarle al avión es como tirarle, no sé, con una gomera, porque tenía que agarrarla en el momento justo. Está bien que la bala de un FAR le puede hacer daño, pero tiene que agarrarla en un punto justo y en un momento justo que pasa el avión, porque es una velocidad impresionante. Tiene que estar medio día antes apuntando para arriba para tirar, claro, cuando pasa el avión. Es algo que no. Y bueno, y de eso estábamos hablando y yo no me acordaba. Después, en las vacaciones, yo tuve vacaciones en Paso de la Patria y ahí tiene una casita Martínez, un morocho también que
era mi sesión. Y él se vino de Jujuy, donde vive, a pasar unos días a Paso de la Patria. Y bueno, estuvimos hablando por el grupo, nos encontramos ahí en la casa donde yo alquilaba y estuvimos hablando. Me dice, ¿y vos te acordás de esto? No me acuerdo, negro. Le digo, ¿qué querés que te diga? No me acuerdo. La memoria mía, yo me acuerdo de cosas que hice jugando al fútbol, cuando jugábamos al fútbol en la canchita, pero si me preguntás lo que hice ayer, no me acuerdo. O si me preguntas lo que pasó en la guerra a tal fecha, no me acuerdo. ¿Y cuándo fue que usted empezó a hablar de la experiencia en la guerra? ¿Apenas volvió? No. Yo nunca hablé de Malvinas. Yo empecé a hablar de Malvinas después que vine al centro. Tampoco hablaba. O sea, conversábamos con mi compañero, pero yo no daba charla. Yo me incorporé a la charla hace muy poco. Porque no. Aparte que no tengo nada para contar porque mi cabeza no me lo permite, sí te puedo decir de la vivencia, de las cosas que han pasado. De mis compañeros, porque me han contado, porque me han dicho, pero yo, acordarme de la guerra, es muy poco lo que me acuerdo. ¿Y con su familia? Tampoco, nunca he hablado. ¿Y a sus hijos no le preguntan? No, yo tengo un hijo que, Sebastián, que es el tercero de mi primer matrimonio, que él me acompaña a las Olimpiadas, me acompañó como a 5 Olimpiadas, me acompaña a todos los actos, me acompañaba a Rosario el Día de la Bandera, que un día se enojó conmigo porque fueron los movilizados y yo le dije a él que se quede a cuidar, habíamos ido con Chico y todo, y si iba a armar lío, y yo para no exponerlo a él al problema, digo, vos quedate acá porque va el hombre ese mayor, ahí va uno que le decíamos un gallego, que era una persona mayor y era veterano, era civil. Y le digo, vos quedate acá a cuidar al gallego y a los chicos. Después me agarró solo, me quería agarrar trompada. Vos vas a hacer las cosas mal, ¿por qué me dejás acá? Yo quiero estar con vos. Y claro, se venían los otros a querer sacarnos a nosotros, que éramos veteranos, los movilizados, y se iban más problemas, pues iban más problemas. Vino un pibe de hijo de uno de esos movilizados que me vino a empujar a mí y Sebastián casi se lo come. Lo agarró del cuello y lo tiró para atrás. Y mi hijo es así de ancho, y es más alto que yo. O sea, él me acompañó siempre a todos lados, a todas las movilizaciones, a la Olimpiada. Después los otros dos sí acompañan los días de fecha, pero no tengo el acompañamiento. Sí, vienen a algunas reuniones, pero el que me acompaña a todos lados es Sebastián, el más chico de los tres. Y él se entera de todo porque lo escucha hablar a los veteranos, porque hablamos de los veteranos y él está ahí y escucha, pero él tiene la confianza de todo, porque no es el hijo de Joaquín, él es Sebastián. ¿Y él a usted no le pregunta? No, tampoco. Él, porque está al lado de otro muchacho también de Fabián Formato, no sé si lo conocen, que es un malvinero. Y bueno, él aprende de él. Y si vos ¿Es bombero? ¿Su hijo es bombero? No, él acompaña al barco de Pachi, es colaborador del barco de Pachi. Y Fabián siempre le dijo, yo no pregunto, dice, yo escucho. Yo no le tengo que preguntar a alguien puntual algo, voy y hablo con esa persona cuando está solo y le pregunto algo, pero yo escucho. El veterano no tiene que preguntarle, vos tenés que dejarlo hablar y escucharlo, porque él te va a decir todo lo que vos querés saber sin preguntarle. Y bueno, pues se ve que mi hijo aprendió de eso, porque él no hace preguntas tampoco. Y él escucha todo. Aparte lo quieren todo, porque es macanudo. Modestia aparte, obvio, ¿no? ¿Y después tuvo otro hijo más en el segundo matrimonio? Sí.
Tengo un bebé de 3 años y medio. Oh. ¿Cómo se llama? Ignacio Uriel Carballo. Tiene mi segundo nombre como primero de él. Yo soy Joaquín Ignacio. Y bueno, apareció buscando la nena, como tengo 3 varones, y mi ilusión de mi primer hijo era, desde mi primer hijo, era tener una nena, así que ahí está la nena con el pelo largo. ¿No tenés que seguir buscando? No, ya está, ya está, ya. Demasiado ya. ¿Y qué significó Malvinas en su vida? ¿O qué significa Malvinas en su vida? Y yo pienso que Malvina es mi vida. Es una gran parte de mi vida. Como yo le dije, yo me acuesto pensando en Malvina y me levanto pensando en Malvina. Porque uno lo siente así. Habíamos hablado de que desde chico yo la veía a la Malvina con una bandera celeste y blanca. Y bueno, y tuve el don de ver eso. Tuve la dicha de verla. Y eso es algo que no está también, muchos dicen, sí, claro, ahora porque soy veterano. No, no es que sea veterano, es que mis sentimientos son así. Porque yo daría todo lo que tengo, o todas las pensiones que tengo, y que me dejen la cabeza a los 18 años. Yo voy a seguir siendo patriota igual. Lo único que me voy a borrar va a ser la guerra. Pero mi amor por Malvinas no me lo van a borrar. Hay una gran diferencia en querer a la patria y defenderla. Porque mi sentimiento es así hacia la patria. Muchos preguntan y dicen, ¿qué es la patria? La patria es todo el territorio. La patria es la persona que te acompaña al lado. La patria es el ser humano que se trabaja todos los días para construir. La patria es algo que tal vez no se vea, pero se siente. Porque uno muchas veces dice, che, están tocando el himno. Sí, están tocando el himno, pero están todos sentados. ¿Cómo puede ser que cuando están tocando el himno estén todos sentados? O sea, ese sentimiento es lo que yo veo, es lo que yo busco, es lo que yo quiero, es lo que yo siempre sentí. No me importa dónde yo estoy. Están tocando el himno y yo estoy parado cantando el himno. Y eso es lo que yo siento por mi patria. ¿Cómo fue que volvió a Malvinas? Yo volví a Malvinas por un problema por un tema de a ver cómo explico, de andar, de poder caminar. Porque yo era de la mentalidad de que no iba a entrar a mi territorio con pasaporte. Que no quería ir a Malvinas. Porque entrar a mi casa con un sello en un pasaporte no tiene sentido.
Y después de mucho pensar y escuchando los relatos de los que fueron a Malvinas, en ese entonces no habían vehículos para que los llevaran a los lugares donde querían ir. Entonces había que caminar mucho. Había que ir del pueblo a Montelondon, del pueblo a Monte Tombre, a Dos Hermanas, y es todo caminar por montaña, por cerros, por montaña, en donde hay piedra que escalar, donde hay lugares que no son de fácil acceso, en los cuales hay que trepar por las piedras. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tomé conciencia de que si no tenía estado físico y edad para andar, para poder caminar, no iba a poder llegar a Malvinas, no iba a poder ir a Malvinas. Y yo quería volver, ¿no? Y eso me hizo, me convenció para poder volver a Malvinas con pasaporte. En cual ahí está archivado, donde lo dejé, en una cajita, donde tengo algunos papeles importantes. Abajo de todo está el pasaporte. ¿Y se puso a entrenar para...? No porque yo estaba en estado, yo juego a la pelota todavía. ¿Y en las Olimpiadas eso le iba a preguntar? Bueno, y todavía estaba en estado. Yo el único problema que tengo, que desgraciadamente se despertó cuando falleció mi mamá, el 14 de junio del 2017. Me agarró diabetes. Fue el despertar, según el médico, se despertó por el golpe emocional. Que sin saber yo ya lo tenía, porque mi mamá estuvo internada 2 semanas. Y en el 11 de junio, y después los días posteriores, yo ya tenía ese problema de mucha sed, de que querer algo dulce, de tomar lo que sea, y el dolor acá en el pecho y en la coyuntura del codo. Y esos eran los síntomas de la diabetes, que me enteré después el 23 de junio, cuando ya no me gustó nada lo que estaba pasando, fui al médico y me dijo que tenía diabetes. Y todo fue del golpe emocional de la pérdida de mi mamá. ¿Usted puede dormir bien a la noche? Sí. Por ahí me cuesta reconciliar el sueño, pero duermo bien, duermo tranquilo. ¿Y en las Olimpiadas de los veteranos qué deporte practica? El favorito mío es el truco. Fútbol, truco, tejo y pool, cuando puedo pool también. ¿Cómo vivió en la posguerra lo que hizo su vecino contra los ingleses en México 86? No sabés, lo adoramos cada vez más. De ahí en adelante fue un ídolo total. Salvando la distancia de lo que era una cosa y otra, fue algo impresionante. Yo cuando hizo ese gol, no lo podíamos creer. Estaba con mis hermanos mirando el partido y nos mirábamos y decíamos, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo puede ser que hizo eso? No, después de gritarlo a morir, ¿no? Después de gritarlo hasta morir, nos empezamos a preguntar y a ver y querer saber, porque si bien no somos grandes futbolistas, somos 3 hermanos que jugamos siempre la pelota. Y sabemos lo que es patear una pelota, sabemos lo que es hacer fútbol. ¿Y cómo puede ser que haya hecho eso? No, era algo indescriptible. Y después el gol con la mano fue el robo más grande que tuvo el fútbol. Y
Bueno, eso se asemeja al robo que nos hicieron ellos, así que, obvio, vamos a sacar una cosa de la otra, ¿no? Nada que ver una cosa con otra, pero fue un triunfo rotundo, terrible. Yo creo que ese barrilote cósmico lo quedó chico. Una más, que es si sentís que este año, al cumplirse de 40 años, sentís que cambió algo en la gente sobre su percepción con Malvinas, con los veteranos. Como que la gente toma más conciencia de lo que fue Malvinas y hay más entusiasmo en cada movimiento de veteranos. No sé por qué se espera tantos años, ¿no? Porque si bien nosotros siempre tuvimos el apoyo del pueblo, de la gente, por ejemplo, los gobiernos en estos 40 años tampoco demostraron nada, ¿eh? Anda por ahí un aviso en Facebook dando vuelta de que el que quiera la medalla que va a entregar el gobierno, que la tiene que pedir el centro veterano, tiene que mandar un listado al ministerio. Si ellos tienen la lista de los veteranos, ¿por qué no hace un llamado el presidente o el ministerio o el ministro de ¿cómo se llama? De defensa, un llamado a todos los veteranos para que vayan a recibir la medalla? Ellos saben dónde vive cada uno. ¿Por qué no hicieron un llamado como tienen que hacer para decir, señor, usted tiene que recibir esta pensión? ¿Por qué yo tengo que ir a hacer los trámites, comerme en la cola en ANSES, comerme en la cola en IPS, hacer todo lo que hice en el IPS para que me den lo que me corresponde? Sí, ellos tienen todo. Lo que pasa es que si no van a buscarlo, es plata que no largan. Y así como eso, todo. Todo. El pueblo, siempre tuvimos el apoyo del pueblo, siempre, siempre. A donde vamos, estuve en un acto el 9 de julio, acá en el Club Lanús, de chicos de jardín, chicos de jardín. Éramos 3 veteranos. Fuimos ahí y preguntaron quién quería llevar la bandera, porque éramos 3 veteranos y uno de los veteranos llevaba la bandera, que la llevó del centro. ¿Quién va a llevar la bandera? Obvio, hay que preguntar, porque no puede decir, la llevo yo. Entre los 3 decidimos quién la lleva. Bueno, ¿quién la quiere llevar? Mira, si usted no tiene problema, yo la llevo. Listo, llevó la voz. Yo fui abanderado. Los chicos actuaron, estuvieron todas las fuerzas representadas, estuvo la Armada, estuvo Ejército, estuvieron los granaderos a caballo, los chicos representaron a todos, a los médicos por la pandemia, al CONICET, ¿qué más era? Bueno, un montón de cosas hicieron, a los gimnastas, a los deportistas, y después apareció un grupito de todos chicos vestidos de verde con un casco y empezaron a hablar de Malvinas. Y nosotros íbamos los 3 desfilando detrás de no llegaban a 10 los chicos, todos chiquitos de jardín, así eran, todos chiquitos de jardín. Mi hijo hubiera estado ahí. Y empezamos a pasar detrás de ellos iban caminando, el locutor iba hablando de Malvinas, y nosotros 3 íbamos desfilando atrás. Y era impresionante el aplauso en ese estadio, el aplauso que nos daba la gente. Y la gente vino a ver a su nieto, a su hijo, en un acto. No vino a un desfile de veteranos. Pero era impresionante el aplauso que había dentro, en una cancha que hay un salón multiuso que usan la cancha para vóley, básquet y todo eso. Esto con un piso flotante.
Es un estadio, una cancha que está a la salida, por la salida de Ferré, ahí en Lanús. Era impresionante la gente que había ahí y cómo aplaudían el paso de los veteranos. Y no era un acto para veteranos. Y sin embargo la gente no se fijó en eso y aplaudió de que nosotros entramos ahí a ese U que había ahí para que los chicos desfilen, pasen. Nosotros desfilamos ahí y se rompían la mano por aplaudirnos. O sea, eso es lo que nos llena a nosotros. Y eso siempre lo tuvimos. Siempre. ¿Hay algo que no le hayamos preguntado y que le gustaría contar, compartir? Le he contado todo de Malvinas. Salvo, sí, le conté cuando fui a preguntar por el inglés, por Cunningham. Y es algo que nunca hice y quiero decirlo, lo tendría que haber hecho cuando mi querida viejita estaba viva, ¿no? Pero nunca lo pude hacer, nunca lo hice. Y es el reconocimiento a todas esas madres que sufrieron durante la guerra de Malvinas. Porque yo siempre dije que las noches nuestras eran largas, porque allá amanecía a las 10 de la mañana y oscurecía a las 4:30, 5 de la tarde. Eran muy largas. Pero la noche de ellas fueron desde que nosotros nos fuimos hasta que volvimos. Ellas no tuvieron noche de sol, no tuvieron luz de sol, hasta que no vieron que volvieron sus hijos, no pudieron ser felices, no pudieron estar bien en la vida. Y mi mayor dolor es no poder hacerle el homenaje a mi vieja que ella se merecía. Diciendo esto en un acto y dándole el valor que significaron todas las madres de lo que volvieron y de lo que no volvieron. Porque esas sí fueron madres. En silencio y con su dolor. Hay muchas que por suerte siguen viviendo. Gracias por todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por lo que hicieron en el 82, por todos nosotros y por compartir esto con nosotros acá y para los próximos argentinos que vengan. Así que muchas gracias por su sinceridad, por su emoción, por compartir como ha compartido su historia acá con nosotros. Es lo que yo siento. Y acá no hay palabras inventadas, porque ustedes se ponen a escuchar y
y se dan cuenta por el vocabulario, por la forma de expresarse, por los estudios que uno tiene, porque todo lo que aprendió lo aprendió la vida, lo aprendí de la vida, no lo aprendí de los estudios porque tengo 7º grado y aquel que tiene experiencia sabe lo que hablo y que si uno trata de buscar a veces una palabra que es muy fácil, que la puede decir todos los días, pero en ese momento de nervio o de tensión no le sale. Y esto soy yo. Gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo por Malvinas. Que los chicos lo veían como víctimas, los pobres chicos de la guerra. Claro que nosotros tuvimos que pelear contra eso, porque siempre nos llamaron chicos de la guerra. Ya cuando se estaba firmando la rendición, se estaba hablando de desmalvinizar. Se estaba hablando de que no se hable de lo que Argentina se estaba levantando y ha enfrentado a Inglaterra, del mal que le causó Inglaterra o de las bajas que le causó Inglaterra. Porque aparte también está la otra historia. Según dicen, lo que más bajas le causaron y lo que peor lo trataron los ingleses fueron los zulúes y los argentinos. Pero el tema de desmalvinizar ya lo empezaron cuando recién terminó la guerra. Por eso acá nosotros vinimos, nos trajeron todos escondidos. Porque no había que reflotar en el pueblo que Malvinas fue una gesta heroica. Ahí estuvo el gran error, no el gran error. Eso es lo que quisieron hacer los políticos y los enemigos argentinos mandados por el extranjero.